Habíamos dicho en el programa anterior que íbamos a hablar sobre un caso supremamente especial y obviamente que este se diría que es la punta del iceberg, porque realmente tal vez es el más clásico de todos y a partir del cual se conformó toda esta leyenda que ha hecho tanta carrera y que se ha convertido en uno de los grandes misterios y mitos en la historia de la humanidad. Si bien es cierto, contábamos que antes y durante la Segunda Guerra Mundial se dieron desapariciones. Bueno, recordemos el caso del Cíclope, que había desaparecido en 1918 y que con 306 marineros a bordo nunca más se supo de él, de este barco. Y pues fue un incidente que también, de alguna manera, se asoció con la Primera Guerra Mundial. Se llegó inclusive a aventurar la posibilidad de que, aunque ya había terminado oficialmente la guerra, algún bolsón de resistencia, como llaman ellos, o un foco de resistencia, continuaría deambulando por los mares y probablemente un submarino alemán pudo haberlo hundido. Pero eso se queda en el terreno de la especulación y se dejó también de ese tamaño porque era mejor asumir que había sido producto de la guerra antes que un evento que no pudiera ser explicado, y por eso se olvidó con el tiempo. Y luego vinieron otros y naturalmente que estos también se olvidaron. Pero si vamos a hablar del momento mismo en que se empieza a conformar el mito del Triángulo de las Bermudas, tenemos que remitirnos al día 5 de diciembre de 1945. Ese es un día especialmente diferente para la historia del Triángulo de las Bermudas. Recordando, entre otras cosas, que toda esta área cubre una extensión de 3.900.000 kilómetros. Dentro de ese océano, como decíamos, está el Mar de los Sargazos, que es un mar atípico porque, si bien es cierto, parece ser muy apacible, muy tranquilo, con características de lago, de todas maneras también es un mar espeso y que permanentemente surcado por esas algas de donde se toma el nombre del mar, esos sargazos, dificulta también la navegación de cualquier tipo de embarcación que por allí transite, que por allí se aventure. Y lógico que tendría que tener un punto de partida esa denominación de mar del Triángulo de las Bermudas. Se sabe, por ejemplo, que la corriente del Golfo, y esto lo estoy haciendo aquí como una especie de paréntesis antes de entrar en aquel caso que vengo anunciando, pues resulta que la corriente del Golfo es una corriente que se remansa y a veces inclusive el agua se devuelve corriente arriba durante un buen tramo y vuelve y arranca hacia abajo. Y es muy inestable porque la variación en las temperaturas del agua hacen que allí se formen muchas de los huracanes que después, en esta época de la segunda mitad del año, especialmente entre más o menos julio y octubre, azotan las costas de los Estados Unidos, las costas atlánticas de Estados Unidos. Es precisamente por eso, por la variación en la temperatura, que algunas veces es caliente e interactúa con esas corrientes de aire frías que están en la parte alta de esa atmósfera, y al interactuar pues obviamente que se van conformando entonces estos huracanes de los que estamos hablando. Pero antes de esto, a este sector llegó a llamársele el Mar del Diablo, y también se le llegó a llamar un mar maldito, y así tuvo varias denominaciones. Bueno, porque después esta expresión de Mar del Diablo se le transfiere al mar que circunda precisamente el archipiélago de Japón, y en donde ocurren también eventos muy inusuales, parecidos a los que acontecen justamente en el Mar de los Sargazos o en este Triángulo de las Bermudas. Antes se había llamado también Triángulo del Diablo, y posteriormente fue mencionado en 1952, así también como Triángulo del Diablo, por algunas desapariciones extrañas, pero realmente se acuña el término el mortal Triángulo de las Bermudas por parte de Vincent Geddes en 1964. Él era un periodista que escribía sobre temas extraños, recordando que los hechos acaecidos en esta área regularmente se encuentran circunscritos a el mar comprendido entre las Bermudas, Puerto Rico y Miami, y que tiene una forma de triángulo. Entonces esto le sugirió ese nombre, que posteriormente se convirtió
en la denominación clásica de este sitio tan especial y tan supremamente extraño. Él habló por primera vez en un artículo que se publicó en una revista amarillista estadounidense, Argos, y se publicó allí y la denominó Triángulo de las Bermudas, y desde ese momento hizo carrera. Pero decíamos que se tiene que hablar de el Triángulo de las Bermudas ya concebido como eso, y como ese lugar especial, extraño y a veces maldito, como se le denomina, a partir de ese 5 de diciembre de 1945. Estaba muy fresca la terminación de la guerra. La guerra se había terminado oficialmente del todo. Se había terminado el 15 de agosto, luego se firmó otro tratado a principios de septiembre, pero realmente el 15 de agosto terminó con la capitulación incondicional de Japón. Recordemos que ya la guerra europea había terminado en abril, mayo prácticamente, después de la muerte de Hitler. Pero como continuaron peleando los norteamericanos y los japoneses, apenas el 15 de agosto realmente se dio la terminación de la Segunda Guerra Mundial, después del estallido de las bombas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto respectivamente. Y entonces, como estaba tan fresca la guerra, tenía todo el mundo los nervios crispados, los pelos de punta, porque apenas estaba empezando a darse el fenómeno de la Guerra Fría. Ya había una franca hostilidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética por Europa, que recordarán, primero llegaron los rusos a Berlín, dividieron todo eso y dejaron prácticamente un sector de la ciudad de Berlín encerrada, que era la que le correspondía a Occidente, y luego tuvieron que hacer un montón de maromas como el Plan Marshall, con el que se pretendió o con el que se recuperó a Europa, el famoso puente aéreo con el que abastecieron durante mucho tiempo a Europa, tras la forma como los rusos cercaron y no permitían que los occidentales llegaran al Berlín que les correspondía precisamente a los aliados. En este caso, pues, aún siendo la Unión Soviética aliada, pues me estoy remitiendo más a Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Pero bueno, entonces había como una psicosis de guerra todavía. Y en principio se llegó a pensar inclusive que había sido algo así como un coletazo todavía de esa guerra, la desaparición de estos aviones. La historia es que ese día, 5 de diciembre de 1945, salía lo que llaman un vuelo y que estaba compuesto por 5 aviones TBM Avenger, y eran aviones que en la guerra del Pacífico Sur habían sido extraordinarios instrumentos de guerra, habían sido unas armas muy poderosas, y querían mantener a todo su personal en Estados Unidos, lo querían mantener en perfecto estado, si se puede decir de esa manera, es decir, suficientemente entrenados por cualquier cosa que pudiera ocurrir, porque, como decía, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética era muy patente. Ese día el vuelo debía realizar un ejercicio que incluía un simulacro de bombardeo en un determinado tramo del recorrido y que luego debería retornar a la base sin ningún problema. Por aquella época, el sitio predilecto para desarrollar estas maniobras era precisamente ese Mar de los Sargazos, porque hacían un circuito completo y prácticamente rodeaban todo el triángulo y retornaban a la base. Hay algo extraño, y es que el comandante de ese vuelo se llamaba el capitán Charles Carroll Taylor. Era un hombre muy avesado, un piloto muy experimentado, que había sido veterano pues de la Guerra del Pacífico Sur, y tenía como misión comandar a algunos pilotos que, si bien es cierto, ya eran suficientemente avesados, no tenían todavía un dominio perfecto de estos TBM Avenger. Entonces, ese día, el teniente Taylor, inclusive lo comentó con su madre la noche anterior, decía que no quería ir a ese vuelo, que no quería, y se resistió a ir a ese vuelo. Cuando llegó a la base, ya para salir, le pidió a su superior que lo eximiera de esa misión, y le dijo que no quería. El oficial superior le dijo: no, señor, es que no es lo que usted quiera, es lo que nosotros mandamos, así que se monte en su avión y vaya a comandar el vuelo. Los aviones estaban tanqueados para tener una autonomía de vuelo de 1.800 kilómetros. Si bien es cierto, estos aviones eran muy versátiles y de una gran maniobrabilidad, algunos decían que de todas maneras tenían una cierta tendencia a incendiarse, aunque eso pues nunca se pudo comprobar, y de hecho en la Guerra del Pacífico Sur no se dio ese fenómeno como algo recurrente. Por lo tanto, pues eran aviones supremamente confiables. Lo cierto es que el vuelo
salió a las 3 de la tarde, 2:45, 3 de la tarde. Empezó normalmente, hicieron la primera parte del recorrido, tenían que recorrer unas 90 millas, en las 90 millas descendían un poco y entonces hacían el ejercicio del bombardeo, todo iba muy bien, era un día bellísimo, una tarde despejada, el mar estaba en calma, el cielo azul, no había asomo de nubes, ni siquiera lo que llamamos pues cirrus, que son como esas nubecitas delgaditas rizadas, que son habituales en los días de verano, que no forman pues como el globo de la nube, sino que son más bien como rizadas, como si fueran una estela, por decirlo de alguna manera. La cuestión está en que después de un determinado tiempo de vuelo, resulta que se reportó el comandante, en este caso pues el capitán Taylor, y empezó a hablar con la torre y le dijo que estaba confundido. Escuchen parte de este diálogo que sostuvo en principio el teniente Taylor con la torre de control, que obviamente pues estaba en la base desde donde estaban dirigiendo y supervisando todo este ejercicio que estaba haciendo el vuelo Avenger, el vuelo 19, que así se le llamó. Pero en un instante seguimos hablando de esto aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pues resulta que las condiciones climáticas no habían cambiado. De pronto se escuchó la voz del teniente Taylor, que llamaba pues, que se transcribió luego y se ha convertido como en una pieza clásica de todo este misterio. Dice el teniente Taylor: llamando a torre, esto es una emergencia, parece que hemos perdido el rumbo, no podemos ver tierra, repito, no podemos ver tierra. Le pregunta la torre: ¿cuál es su posición? El teniente Taylor: no estamos seguros de nuestra posición, no podemos estar seguros acerca de dónde estamos, parece que nos hemos perdido. La torre entonces le dice: tome dirección hacia el oeste. El teniente Taylor responde: no sabemos en qué dirección está el oeste, todo anda mal, es extraño, no podemos estar seguros de ninguna dirección, ni siquiera el océano tiene el aspecto normal. Pues esa es como la introducción de la conversación, pero luego un experimentado piloto que también debía comandar ese día a otro vuelo, es decir, otras 5 naves que debían salir detrás de estas, estaba organizando todo en la pista para comenzar ese ejercicio y escuchó parte de la conversación y al parecer Taylor, si bien es cierto que era un hombre muy avesado y era veterano de la Guerra del Pacífico Sur, no menos cierto es que hacía relativamente poco tiempo estaba asignado a esa base y por lo tanto no tenía un dominio absoluto de la zona. Por lo tanto, este compañero le decía a él: ve, si no encuentras el oeste, simplemente vuela hacia el sol. Y él decía: pero es que ni siquiera lo puedo ver. Y llegó un momento en que se perdió el contacto con la torre, pero la torre seguía escuchando que Taylor conversaba con sus subalternos, con los pilotos de los otros aviones, y que alguno de ellos inclusive le decía: mi teniente, volemos hacia el oeste. Y él decía: no, la tierra no está por ese lado, está por este otro. Lo cierto es que se trató de reconstruir posteriormente qué era lo que había ocurrido, y de acuerdo con lo que dicen algunos, Taylor creyó que estaba cerca, o estaba más bien al suroriente de Florida, pero como no veía tierra, se confundió y giró bruscamente hacia la derecha creyendo que encontraría tierra en esa dirección y resulta que era enrumbándose mar adentro. Y sus subalternos le decían que no, estamos fuera de las Bahamas, así pues que enrutémonos hacia el oeste para poder llegar. Y es decir, a partir de esto empiezan algunas explicaciones de por qué los aviones nunca fueron encontrados. A decir de algunos especialistas, simplemente los aviones, de acuerdo con la orden equivocada de Taylor, se enrumbaron fue hacia el mar abierto en vez de enrutarse hacia la Florida, y que por eso tal vez no los encontraron. Pero bueno, esto es muy discutible porque nunca se encontró ningún indicio que apuntara en esa dirección. Algunos, eso sí, y creo que para tratar de, dijéramoslo, de encontrar una justificación, algunos mandos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos simplemente señaló al teniente Charles Taylor como el responsable de lo que había ocurrido. Dicen que simplemente él se confundió y se desorientó y que se llevó a su tripulación a mar abierto y que cuando se les acabó el combustible intentaron amarizar, pero resulta que ya para entonces las aguas estaban encrespadas y eso fue empezando la noche y por lo tanto se hundieron. Y aunque de acuerdo con esto los pilotos que estaban bajo su mando parece que habían hecho ya recorridos por ahí, tenían una cierta certeza de dónde deberían estar, no se atrevieron a cuestionar las órdenes de su jefe y simplemente lo siguieron y desaparecieron. Se dice que la culpa, toda la culpa se la echa
la Marina, el cuerpo para el cual pertenecía precisamente este escuadrón, fue el teniente Taylor el culpable y nada más. Pero resulta que aquí hay mucha tela para cortar. Esto es más de profundo que de ancho y de largo. Porque la cuestión no termina ahí. Resulta que el teniente Taylor seguía conversando con sus subalternos. Así las cosas, intercambiaban puntos de vista. Y el uno decía, no, pero es que, mírenlos, están ahí, son muy extraños. Y el teniente Taylor decía, nunca había visto algo como esto. Y llegó un momento en que dijo, nos estamos metiendo en una mar blanca. Había en las inmediaciones otro avión y el piloto del otro avión le preguntó al teniente Taylor si necesitaba ayuda. Y el teniente Taylor le contestó tajantemente que no vengan por mí, no vengan por mí. Y de ahí en adelante la conversación se volvió muy confusa entre ellos, y aunque la torre trataba de intervenir para orientarlos un poco, ellos no escuchaban la torre, pero la torre escuchaba las conversaciones entre ellos. Pues desapareció este vuelo 19 en medio de un mar en calma, un cielo azul, sin nubes, aunque de acuerdo con el informe que posteriormente presentó la Marina, dicen que finalizando ya la tarde, el mar, que es allí muy impredecible, se encrespó y con olas altas y una lluvia pertinaz, parece que pudieron haber incidido para que este vuelo desapareciera. Pero entonces, ¿cómo se podría explicar que a los 2 días, en una base de los Estados Unidos ubicada en Terranova, un operador de la radio escuchara los pedidos de auxilio del teniente Charles Taylor, pero eran pedidos de auxilio que ya eran supremamente débiles y parecían provenir de un sitio muy lejano, aunque uno diga, bueno, pero a través de la radio, ¿cómo puede determinar uno que es lejano o es cercano? Pero tal vez por el hecho de que en una época como aquella en la que la onda larga y la onda corta eran pues como los únicos medios, entonces simplemente por la estática y entendiendo que en el Triángulo de las Bermudas hay un fenómeno recurrente que ya suficientemente está estudiado por los científicos, y es que hay unos disturbios electromagnéticos supremamente potentes que son tal vez los causantes de que todas las brújulas y todos los instrumentos de a bordo, ya sean en buques o en aviones, se enloquezcan y no paren de dar vueltas. Por esa misma estática, probablemente la señal iba y venía, y de pronto irrumpía de una manera muy clara y de pronto se sentía como un susurro, aparecía la estática, pero lo que se ponía a preguntar, o lo que se preguntaron posteriormente, era ¿por qué un operador en Terranova, 2 días después de haber desaparecido el vuelo 19, escuchaban la voz del teniente Taylor pidiendo auxilio? Y entre tanto, en la base naval a la que él pertenecía, la de Fort Lauderdale, no escuchaban absolutamente nada, pero sí lo oían en Terranova. Se ha tratado de explicar esto por ese remanente que queda, de acuerdo con algunos estudios de las ondas que quedan flotando en el espacio y que probablemente pueden ser captadas, como ha ocurrido con algunas transmisiones de televisión. Hay un caso bien interesante, pero tal vez será tema para otra conversación, pero así muy rapidito. En Inglaterra, en 1964-65, una noche pues la audiencia, un programa de mucha sintonía, en los hogares se sentaron a ver ese canal de televisión y de pronto se interrumpió y apareció la señal de una estación emisora de televisión que era de Estados Unidos, y aparecía la identificación y a continuación un programa que había sido muy famoso varios años atrás y que no pudieron explicar por qué aparecía esa señal de un programa emitido varios años atrás y no se estaba simplemente rebobinando pues un programa o estaban reponiendo lo que llaman, sino que inclusive la estación emisora de televisión ya había desaparecido del aire también desde hacía varios años. Entonces la pregunta era, ¿por qué ellos podían ver ese programa o por qué ese programa había irrumpido en esta estación de televisión y que los televidentes podían percibirlo de ese programa que ya se había pasado hacía varios años y por una estación emisora de televisión que ya no existía? Así como ocurrió eso, dicen algunos científicos que simplemente esas ondas acumuladas en el espacio pudieron ser percibidas justo por ese operador en esa base de Terranova. Pero otros dicen que eso es supremamente improbable. Pero lo cierto es que la voz de él, 2 días después, seguía pidiendo auxilio. Pero bueno, la historia no para ahí. En el momento en que se determina o que se da por desaparecido el escuadrón, cuando ya, es decir, se ha enmudecido en ese instante, ese mismo 5 de diciembre,
El vuelo había empezado a las 2:45, estamos hablando por ahí de las 4:30 de la tarde, ya tal vez tirando hacia las 5. Pues resulta que cuando se dan cuenta de que desapareció el vuelo 19, inmediatamente envían un hidroavión llamado Martin Mariner. De esa referencia, no es que el avión se llamara así, sino que era una flota de aviones denominados Martin Mariner. Y mandaron ese Martin Mariner, algunos dicen que muy propensos, también decían que era una bomba volante, pero parece pues, aunque hay un reporte de un barco, el Gaines, SS Gaines, que al parecer vio de pronto una inmensa bola de fuego en el cielo y que se precipitó al mar. Por eso dicen algunos de los oficiales superiores de Fort Lauderdale que simplemente este avión se explotó. Pero estoy diciendo los efectos, pues no estoy diciendo qué pasó. Mandaron el avión Martin Mariner y resulta que el bendito avión desapareció. Y aunque el Gaines dijo que más o menos en la posición en que en ese momento debía estar ese Martin Mariner, fue cuando vio la bola de fuego que se hundió en el océano. Sin embargo, y es apenas comprensible, que si se precipita al mar y este barco está en las cercanías, la obligación es que tienen que ir al sitio del siniestro para determinar si hay sobrevivientes y rescatarlos en el evento de que en efecto haya sobrevivientes. Sin embargo, se desplazó el Gaines al sitio donde vio entrar la bola de fuego en el océano y no había flotado nada. Si un avión cae al agua, necesariamente flotan algunas de sus partes o partes de las alas o los salvavidas o cojines, es decir, lo menos pesado. Pero aún en el evento de que nada de esto flote, necesariamente, por ser más pesada que el agua, o por ser más pesado que el agua, el aceite tiene que subir a la superficie. Y no encontraron una sola mancha de aceite, ni una gota de aceite por ningún lado. Y que conste que no solamente buscaron en las primeras horas de la noche, sino muy temprano en la mañana siguiente, estuvieron buscando también si existía algún vestigio de este Martin Mariner. No había nada. El avión despegó, dijo que tomaba su ruta, que todo estaba muy bien y de pronto desapareció. Se volatilizó, como sucedió con el vuelo 19, con estos famosos Avenger. De ellos nunca más se volvió a saber nada. Y enseguida se desplegó la que ha sido quizás la operación de búsqueda más grande de toda la historia y prácticamente comprometida toda la Marina de los Estados Unidos en la búsqueda del vuelo 19 y del Martin Mariner. Hay algo que esconden porque dicen que dentro de esa búsqueda después desapareció otro barco que participaba en la búsqueda, pero de ese nunca se habló. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Gracias, Colombia. Entonces, dados oficialmente por desaparecidos, inmediatamente se montó, como decíamos, el operativo más grande de búsqueda de toda la historia para tratar de encontrar a estos 5 aviones del vuelo 19, los Avenger Grumman, que eran aviones ya muy experimentados, habían sido probados en la Guerra del Pacífico Sur y su eficiencia no solamente era comprobada, sino una enorme confiabilidad sobre su maniobrabilidad y demás. Una vez desaparecidos, entonces se montó este operativo y vino en primera instancia ese Martin Mariner, el PBM, que tenía reputación de ser una bomba volante, pero que a decir de otros, era un avión también que se había utilizado mucho para este tipo de búsquedas. Por lo tanto, en ese sentido también era confiable. Bueno, y ese desapareció, como habíamos dicho. Algunos dijeron que explotó, como lo dijo el Gaines, los oficiales del SS Gaines, que habían visto una bola de fuego caer al mar, más o menos en la posición en la que estaba el Martin Mariner cuando ocurrió su desaparición, pero eso no pasa de ser una especulación, porque tampoco se encontraron, como decíamos, ni rastros de aceite, ni nada que hubiera podido flotar. Desapareció también como los Avenger. Entonces salieron 240 aviones de tierra, 67 portaaviones Solomon, 4 destructores, varios submarinos, 18 buques de la Guardia Costera, lanchas, yates y botes privados, otros Martin Mariner que provenían de la base aeronaval de Banana River y otros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, porque estos eran de la Marina, y también de la Marina Británica que tenía como base las Bahamas.
Pues imagínense ustedes, entre todos pudieron reunir tranquilamente 5.000 hombres buscando estos 5 aviones Avenger, de los que nunca más se volvió a saber absolutamente nada. Pero con todo y ello, después de la desaparición, como decíamos, seguían escuchándose los llamados de auxilio por parte del teniente Taylor, y aún 2 días después continuaban estos llamados de auxilio y se escuchaban en estaciones lejanísimas como de Terra Nova, pero no en las más cercanas, ni mucho menos en la base madre, que era la de Fort Lauderdale. Bueno, desaparecieron los aviones, se propalaron muchísimas conjeturas, demasiadas hipótesis, teorías. Algunos decían fueron arrastrados por la corriente, simplemente los estaban buscando en el lugar equivocado, porque al sumirse en el error, el teniente Taylor pudo haber conducido a sus hombres hacia mar abierto y tal vez concentrada la búsqueda en esos 3.900.000 kilómetros que fueron peinados, es decir, todo lo que es el Triángulo de las Bermudas, no los pudieron encontrar ahí porque probablemente habrían caído mucho más adentro, casi que entre la mitad de España y América, y obviamente pues que en un mar muy profundo y por lo tanto no podían haber sido encontrados. Lo cierto es que a partir de ese momento comenzó a surgir una aureola de misterio y de enigma alrededor de los 5 Avenger, dejando de por medio algo que se rumoró mucho, pero que empecinadamente la Marina se negó en redondo, que eso no era cierto. Se dice que también otro barco que había salido dentro de esta gran flota que fue a buscar los Avenger, también desapareció y sobre todo, a la vista de otros buques con los que estaban peinando la zona en la que supuestamente habían caído los Avenger, y sin embargo este buque se dice desapareció, pero de él oficialmente nunca se dijo absolutamente nada por parte de la Marina de los Estados Unidos. Decíamos que eso generó una aureola de misterio y de enigma alrededor de este vuelo 19 y que se convirtió en el gran clásico y el punto de partida para reconocer el Triángulo de las Bermudas como el Triángulo del Diablo o como un mar maldito en la época moderna, aunque ya traía su fama a cuestas desde la época del mismo Cristóbal Colón. Después de un tiempo, lógicamente se dio por cancelada la búsqueda cuando ya no había la más mínima esperanza de encontrar los aviones y mucho menos de encontrar sobrevivientes, y poniendo de presente que naturalmente al peinar toda esa área nunca encontraron ni una gota de aceite, ni nada que pudiera emerger a la superficie, ni chalecos salvavidas, ni efectos personales, nada, absolutamente nada emergió. Pasó el tiempo, pasaron los decenios, y resulta que en los años 90 se encontraron una compañía que estaba buscando galeones españoles con tesoros. Resulta que en una de esas, a 300 kilómetros de Daytona Beach, a una profundidad de 230 metros, y esto fue en los 90 y lo registró inclusive alguno de los canales internacionales, no sé si Nat Geo o The History Channel o Discovery, uno de esos 3 registró en un programa, que habían sido encontrados a una profundidad de 230 metros, precisamente 5 aviones tipo Avenger. Pero resulta que había una cosa bien interesante, es que los unos eran Grumman y los otros habían sido construidos por otra fábrica de aviones. Cuando llegaron allí, inmediatamente alertaron porque mediante sonares y otros aparatos especializados para buscar tesoros, resulta que detectaron en el fondo unos aviones. Luego de inspeccionar con aparatos supremamente especializados, pues resulta que encontraron que en efecto había 5 aviones. Al acercar las cámaras, encontraron que en principio coincidían algunos números de serie de los aparatos y algunos números de ellos. Obviamente que si esto corroboraba que eran los 5 Avenger, entonces ahí terminaba el misterio. Y los aviones fueron encontrados cerca de unos de otros en un radio de 2,5 kilómetros, y como decíamos, entre 200 y 230 metros de profundidad. El barco que los había detectado era el Deep Sea, que era precisamente un barco especializado en la búsqueda de galeones o de naufragios. Y según relataron los miembros de esa búsqueda, 4 de los aviones estaban asentados en el fondo, como si hubieran amarizado, como si se hubieran posado sobre una pista. No se habían dado vuelta, no estaban de costado, sino que estaban perfectamente ubicados en el fondo y se hallaban en excelentes condiciones. Hasta los cristales de las ventanillas y las torres de las ametralladoras estaban intactos. El 5.º avión, aquel que se suponía que era el que encabezaba la formación, o sea,
el del teniente Taylor, estaba partido en dos. Las portezuelas de la cabina del piloto de 4 de los aviones estaban abiertas, y esto supuso que los pilotos se lanzaron en paracaídas antes de que se hundieran en el mar. Uno de los aviones era el número 28, idéntico al del avión principal, que era el FT-28, el del comandante. Y con esta denominación FT significaba Fort Lauderdale. Así tenía clasificados los aviones que estaban estacionados en la Estación Naval Aérea de Fort Lauderdale. Y fueron además este par de letras divisadas en varios de los otros aviones. Pero resulta que cuando las cámaras hicieron un nuevo paneo y se acercaron mucho más, encontraron que algunos de los números de matrícula no coincidían con los del vuelo 19. Aparte de ello, resulta que la envergadura de las alas era en principio menor, la de estos aviones, que como decíamos estaban intactos, y por lo tanto, pues sus alas en su sitio podrían ser comparadas perfectamente. Y aparecían los números FT-120 y FT-87 en 2 de los aviones, y esos 2 aviones no estaban registrados como pertenecientes a ese vuelo 19. Se dio la coincidencia de que el número encontrado en el avión guía se suponía que era el 28, entonces, sin embargo, no correspondía. La Marina dijo que cuando ocurrían estas cosas, cuando se perdían aviones, algunos de los números de serie de aviones accidentados se les asignaban a otros aviones. Pues lo cierto es que, por más que intentaron acomodar la situación, encontraron que no correspondían una cosa con otra. Y al final, el doctor Ted Darcy, que era el director de operaciones de la firma Wegfinders, que se especializa en investigación de aviones perdidos, o siniestrados, mejor dicho, dictaminó que no pertenecían a la patrulla 19, sino que formaban parte de una flotilla de 8 aviones que habían desaparecido en un círculo de 2,5 kilómetros frente a la costa de Fort Lauderdale, y se dice que fue por allá en 1943, aunque algunas fuentes indicaron posteriormente que no fue en el 43, sino en el 47. Lo cierto del caso es que intentaron encontrar, pero obviamente que después de pasar tantos años es imposible, que se encuentre algún residuo orgánico que indique que pertenece a algún ser humano que estuviera metido allí en uno de los aviones. Pues resulta que los Avenger Grumman, se les llama así porque es la fábrica Grumman las que los fabricó, mientras que los otros aviones eran aviones de la General Motors, con otra variable, y es que los TBM o los TBF, es decir, los Grumman eran TBF y los otros eran TBM, de la General Motors. Pues resulta que los originales del vuelo 19 tenían una característica, y era que las alas eran plegables, porque durante la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico Sur, debían ser transportados por todo el Océano Pacífico unas enormes distancias en portaaviones, y para poder que cupiera un suficiente número en cada portaavión, pues lo lógico era que debían acomodarlos de una manera que economizara espacio y que los aviones no sufrieran. Por lo tanto, estos habían sido fabricados con alas plegables, y los que se encontraron no tenían alas plegables. De ese vuelo que se había accidentado y que fue confundido con el vuelo 19, nunca se tuvo noticia, nada salió al aire, ni antes ni después de la Segunda Guerra Mundial. Como decíamos, algunos dicen que fue en 1947 este accidente. Si hubiese sido ese año, habría tenido también una publicidad, si no igual, si por lo menos, aunque más cauta la publicidad, de todas maneras habría trascendido a la opinión pública. Por lo tanto, se asume que lo que en principio se dijo que había sido un vuelo que había desaparecido en 1943 y no se había dado, dijeron posteriormente voceros de la Marina, que no se había dado noticias sobre él porque se asumía que eran aviones que habían caído en combate, porque en 1943 estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Después de determinar que en efecto los encontrados no eran los aviones del vuelo 19, el misterio se acrecentó aún más. Y hasta hoy no se tiene ningún indicio, ninguna señal de dónde pueden estar los aviones. Pero refuerza esto el hecho de que si días después de haberse accidentado el vuelo todavía se escuchaba la voz del capitán Taylor, hay 2 alternativas. O una, las ondas quedaron fijadas en el aire y, como decíamos en un segmento anterior, fueron captadas como aquella emisora de televisión
que apareció inopinadamente en los receptores ingleses cuando esa emisora de televisión había sido ya clausurada desde hacía varios años, y por lo tanto las ondas almacenadas pudieron simplemente buscar una salida y la encontraron ahí. O por otra parte, el tono de voz y la debilidad con que pedía auxilio el teniente Taylor estaría indicando que aún ellos estarían vivos, y si no se pueden ubicar físicamente en un determinado espacio geográfico, significaría entonces que probablemente habrían podido haber trascendido una puerta interdimensional, es decir, habrían ido a una especie de cuarta dimensión. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y cuando decíamos que de pronto pudo haber allí un viaje interdimensional, partiendo de la voz débil que se escuchaba del capitán Taylor, nos tenemos que remitir a casos que son supremamente extraños y que han ocurrido precisamente en el Triángulo de las Bermudas. Y es el hecho de que en muchas oportunidades, en barcos que se dan por desaparecidos después de muchísimos años, son vistos de nuevo merodeando en el Triángulo de las Bermudas. Y al llegar a una coyuntura como estas, necesariamente uno dice, bueno, si se perdieron, estaban intactos y reaparecen después de un tiempo indeterminado, necesariamente aquí lo que estamos es ante un fenómeno podríamos hablar de barcos fantasmas, pero también podríamos hablar probablemente de una aberración del tiempo-espacio que ha permitido pasar de una dimensión a otra, y que, como puede ocurrir cuando uno baja en un ascensor o está esperando el ascensor y uno quiere bajar, pero resulta que de pronto el ascensor se abre de buenas a primeras y resulta que va hacia arriba, no hay nadie dentro del ascensor, o se mete uno dentro del ascensor creyendo que va para abajo y termina arriba. Es tal vez un símil un poco parroquial y muy simple, pero que podría dar más o menos una idea aproximada de lo que puede ocurrir con este tipo de cosas. Se abre una puerta interdimensional y emergen o se pierden a través de ella aparatos, personas y cosas por el estilo. Pero aparte de ello, y hay casos muy interesantes, de pronto un poco más adelante los vamos a relatar muy puntualmente, aviones también fantasmas, que no han sido vistos solamente por la tripulación de un barco, sino como ocurrió, si no estoy mal, en la playa de Daytona, que estaban en un día soleado, los bañistas esperando ahí en la playa, y de pronto vieron un avión que venía directo a la playa, y casi 100 metros antes de llegar a la playa, de pronto se sumió en el mar, y así como había aparecido, desapareció, e inmediatamente llamaron al guardacostas, y a 100 metros de la playa tenían que haber encontrado algo. Absolutamente nada encontraron. Pero aparte de esto también se dan fenómenos muy extraños, como es la pérdida y ganancia de tiempo. Hay algunos casos que son clásicos, en los que un avión, especialmente los aviones, en vuelo hacia Miami, por ejemplo, de pronto al atravesar una nube se encuentra al salir de la nube que está sobre el aeropuerto de Miami, cuando de acuerdo con los cálculos de los pilotos podrían faltarles un tiempo prudencial para llegar a Miami. Hay un caso que, como decíamos, es uno de los clásicos en este sentido, y fue protagonizado por Bruce Jernon Jr., un norteamericano de Boynton Beach, en Florida, que el 4 de diciembre de 1970 era pues ya un piloto relativamente experimentado, con suficientes horas de vuelo a cuestas, y por lo tanto lo suficientemente creíble. Pero además de eso, pues todo esto pudo ser corroborado por algunos documentos y por los mismos relojes. Pues resulta que Jernon, con más de 600 horas de vuelo, con 29 años de edad y un hombre con mucha experiencia, además un atleta permanentemente en el gimnasio y un hombre muy centrado, muy metódico con todas sus cosas, y con una excelente memoria, que debe ser también una de las cualidades de un buen piloto, para poder determinar algunos puntos de referencia en el evento de que pueda o de que pierda visualmente contacto con tierra. Pues él iba con su padre como copiloto y estaba manejando un Beechcraft Bonanza A36 y volaba sobre el Banco de las Bahamas e iba hacia las Bimini, y mientras ascendía hasta 3.100 metros, descubrió algo que pues es normal cuando se está volando, una nube en forma elíptica, y miren lo que él narra. Estaba allí inmóvil, inofensiva,
Yo me ajustaba a mi plan de vuelo de modo que no pensé en ella. Si lo hubiera hecho me habría dado cuenta de que tendría que haber estado mucho más alta. La sobrevolé mientras subía a razón de 300 metros por minuto, pero descubrí que ella también ascendía exactamente a la misma velocidad que yo. A veces se me adelantaba y luego se ponía otra vez a mi altura. Estimé que tendría unos 24 kilómetros de anchura. Pensé describir un giro de 180 grados e intentar regresar a Andros, pero finalmente logré cruzarla y el cielo quedó claro. Pero cuando me volví a mirar vi que la nube se había hecho gigantesca y se había curvado en un enorme semicírculo, con otra parte por delante de nosotros de unos 18.000 metros de altura. La base de la nube parecía penetrar directamente en el océano, a diferencia de otros cúmulos que tienen por debajo precipitación o espacio libre. En estas circunstancias, él intentó darle la vuelta y, tratando de rodearla, descubrió que había en el centro como una especie de agujero, como si fuera un túnel, y entonces él dijo, pues, si no puedo rodearla, lo mejor es que intente atravesarla, y simplemente se clavó por ese túnel. Y en la medida en que se adentraba en el túnel, el tamaño del túnel iba disminuyendo. Y él decía que después de estar metido dentro del túnel, él veía como una especie de agujero en forma de cilindro, y él volaba en ese momento a 370 kilómetros por hora, y la anchura de ese túnel se había reducido a unos 60 metros, y seguía reduciéndose el diámetro de ese túnel. Y cuenta él mismo que era como mirar por el cañón de una escopeta, y que parecía ser un túnel horizontal más o menos de 1,5 kilómetros de longitud que apuntaba hacia Miami. Y que él lograba ver dentro del túnel, la salida del túnel, al otro lado del túnel, hacia donde él iba, se veía el cielo límpido, azul, y pues eso alentó su esperanza de salir rápido de allí. Una vez que aumentó la velocidad del avión, él de todas maneras pues estaba con una aprehensión lógica ante una circunstancia tan anómala como esta, y entonces pudo observar que las paredes eran como lo que llaman ampo, un blanco, pero además fosforescente, y que dentro del túnel había unos pequeños copos que giraban en el sentido de las agujas del reloj. Y entonces él puso el piloto automático, porque dijo, donde yo vaya manualmente, probablemente rozo una de las paredes del túnel, y ¿quién me asegura que no son sólidas estas paredes y voltean el avión, nos matan? Dice él que durante los últimos segundos ya se había estrechado tanto el túnel que casi las paredes del túnel eran rozadas por las alas del avión, y que en ese instante él experimentó, y no sabe si por miedo, por aprehensión, por pánico, por lo que fuera, una ausencia de gravedad que duró unos cuantos segundos. Cuando salió del túnel se encontró, de acuerdo con su descripción, con una neblina verdosa pero opaca, en vez del cielo azul que había visto antes de salir del túnel. Y aunque la visibilidad se extendía por varios kilómetros, él no podía distinguir muy bien las formas, y cuando intentó determinar en qué posición se encontraba en el cielo, es decir, cuál era su posición en el curso del vuelo, todos los instrumentos estaban fallando. Y trató de establecer contacto con la torre, y no pudo hacerlo, porque los instrumentos estaban locos. Y para colmo de males, de acuerdo con su reloj, él debía estar aproximándose a las Bimini, a los cayos de las Bimini, y de pronto dice él que surgió de la neblina por debajo del avión lo que parecía ser una isla, pero parecía que la isla tuviera movimiento. Él decía que obviamente que un piloto está entrenado para distinguir el movimiento propio del avión de ese espejismo que significa al él desplazarse, como cuando uno va en un tren, la famosa pregunta clásica de si son los postes los que vienen, no es el tren que va. Y él dice que pasó esa isla a una velocidad tremenda, y en ese momento captó la radio del radar de Miami, y que le estaba diciendo a los aviones que había aparecido inopinadamente un avión que estaba sobrevolando sobre Miami. Y entonces Bruce Jernon le dijo a Torres, no, traten entonces de identificar ese avión, porque seguramente que no soy yo, puesto que yo debo estar todavía sobre los cayos de las Bimini. Y en ese momento cuenta él que ocurrió algo todavía más extraño, que aparecieron como grandes hendiduras en la niebla, como si fuera una persiana. Y él decía que contemplaba el paisaje al lado y lado como si estuviera viéndolo a través de una persiana, y que esas persianas se desplazaban casi a la misma velocidad del avión de él, y que las hendiduras que dejaban las persianas se fueron haciendo cada vez mayores, y él pudo identificar entonces que estaba volando en ese momento sobre Miami. Pues cuando él aterrizó en Palm Beach, advirtió que es donde empieza realmente el misterio. Aparte de una aventura tan insólita, empieza el misterio aquí, es porque él pudo
corroborar que su vuelo había durado solamente 45 minutos, en vez de la hora y cuarto, los 75 minutos normales, que siempre invertía en ese recorrido, porque él lo hacía 1 o 2 veces por semana, y que conste, de acuerdo con lo que él decía, que el vuelo había sido indirecto porque él debía recalar en las Bimini, y entonces, por lo tanto, tenía que cubrir un trayecto de 400 kilómetros en vez de 320 kilómetros. Entonces él se planteó la pregunta, ¿cómo pude haber cubierto con el avión 400 kilómetros en 45 minutos con una velocidad de crucero máxima de 300 kilómetros por hora? Y más rabón todavía, es decir, más sorprendido y desconcertado, tomó las facturas de gasolina de vuelos anteriores y halló que habitualmente el avión de él, ese Beechcraft, gastaba un promedio de 150 litros en el mismo recorrido. Pero esta vez solamente había consumido 110 litros de gasolina. Y de acuerdo con los cálculos y la experiencia que tenía en ese trayecto, él aseguraba que el sobrante, o sea, los 40 litros que sobraban, eran justamente los que él gastaba con su Bonanza Beechcraft en el recorrido, recorriendo más o menos unos 160 kilómetros, o sea, una media hora de vuelo, y se gastaba realmente 37 litros de combustible. Pero resulta que, ¿cómo así que él tenía un excedente de gasolina que no tenía por qué estar ahí al llegar a su destino? Tenía que haberlo gastado. De acuerdo con los estudios que se hicieron, y él siguió investigando y cada vez corroboró más que estaba en lo cierto, que se había ahorrado 40 litros de gasolina, pero había recorrido 400 kilómetros en vez de 320, y que había ahorrado media hora de vuelo para llegar allá, media hora de vuelo que le significaban 160 kilómetros de recorrido. Le dije, no, aquí lo que hubo fue que o me transportaron o simplemente entré en un vacío y por inercia llegué aquí. Él posteriormente lanzó una teoría según la cual la formación en la que él, es decir, la nube en la que él se metió, la nube, podría haber estado avanzando a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora, y que eso le explicaría el ahorro de gasolina y el ahorro de tiempo también. Pero la cosa se quedó así. Nunca se pudo determinar realmente qué fue lo que ocurrió, ni qué lo transportó, ni en el tiempo que estuvo inmerso dentro de la nube, qué estaba ocurriendo en el exterior. ¿Realmente tomó un atajo interdimensional? ¿O simplemente la nube lo catapultó y lo llevó a ponerlo sobre Miami? Nunca se podrá saber realmente qué ocurrió. Pero así como este caso, hay muchos otros, y también de otra corte y otro cariz, de los cuales vamos a hablar en el próximo programa. Estos temas los aborda uno, pero resulta que al comenzar va encontrando más y más y más y más, y por lo tanto tendremos que continuar hablando sobre el Triángulo de las Bermudas en el próximo programa, porque por ahora se nos ha agotado el tiempo. A don Octavio Gallo, muchísimas gracias por su trabajo tan diligente en el sonomontaje. A ustedes por acompañarnos permanentemente. Nuestro saludo para Marcela Fierro, que nos ha pedido que la saludemos. Ella está en Pasto. Y a todos los oyentes sigan escribiéndonos y entrando al grupo de Enigmas del Mundo en el Facebook. Por ahora llegamos al final. A ustedes muchísimas gracias. Y piensen un poquito y mediten qué es lo que pudo haber ocurrido y busquen también información sobre esto. Por ahora, gracias. Nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio, Enigmas del Mundo, Néstor Armando Alzate. No, arranque porque es que semejante